Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1, a esta clase virtual. Soy Alejandro Fernández, profesor de la asignatura, y lo que haremos hoy es conocer el BAMAE, que es una herramienta que ustedes deben responder como requisito justamente de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Y lo primero que les puedo decir es que BAMAE es una sigla que significa Batería de Evaluación de Actitudes, Hábitos, Habilidades, Método, Ambiente y Preparación de Evaluaciones, de autoría de García, Galde, Prieto y Magás, que son españoles. Y bien, lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué es el BAMAE? Y al respecto, les puedo decir, como decía la diapositiva anterior, es una batería de 6 escalas de medición de un conjunto de factores influyentes en el rendimiento académico de escolares. Y lo primero que nos llama la atención es la palabra batería. Cuando uno utiliza esta palabra, lo primero que a uno se le viene a la mente es una batería de percusión o una batería de cocina. Y ambos elementos hacen referencia a lo mismo. Una batería es un conjunto de elementos distintos que se utilizan para cumplir una función. Y en psicología, por batería, entendemos un conjunto de herramientas psicométricas, es decir, herramientas que miden algo que sea psicológico. Y acá utilizamos la palabra escalas, que es una escala. Una escala es un cuestionario que arroja un resultado que se puede ubicar dentro de una jerarquía numérica. Por eso se habla de escala, algo escalar. Y en particular, estas escalas miden factores que influyen en el rendimiento académico de escolares. ¿Por qué les vamos a aplicar a ustedes una herramienta dirigida a escolares? Y eso es porque la mayoría de ustedes el año pasado estaba en cuarto medio. Por lo tanto, la experiencia académica que ustedes tienen se refiere al liceo o al colegio. Así que por lo tanto, nuestra idea es medirlos de tal manera que sepamos cómo ustedes estudian, qué es lo que han hecho, qué no, y por lo tanto en qué podemos progresar. Ahora bien, el BAMAE es una herramienta idónea para la descripción de competencias básicas de aprendizaje debido a su énfasis conductual, es decir, su énfasis en conductas observables, lo cual a su vez conforma un elemento cuyo cambio es mensurable, es decir, medible. Cuando algo es concreto, es más fácil apreciar su cambio. Ahora, vamos viendo cada una de estas escalas. Partamos por la primera, la escala de actitudes. Por actitudes entendemos un conjunto de valores y creencias que constituyen un repertorio de cogniciones estables sobre la importancia y la utilidad del estudio. ¿Qué significa esto? Las actitudes son, en el fondo, lo que el sujeto opina y lo que el sujeto cree acerca del estudio, qué tan importante es y qué tan útil es. Se considera que el predominio de actitudes positivas actúan como un factor disposicional de mantenimiento de la conducta de estudio, lo que favorecerá el rendimiento académico, mientras que unas actitudes negativas lo harán en sentido contrario. Es decir, en términos coloquiales, si el sujeto tiene una actitud positiva hacia el estudio, es más fácil que lo inicie y lo mantenga. Y si tiene actitudes negativas hacia el estudio, eso dificultará que ejecute conductas propias de esa actividad. En segundo lugar, tenemos la escala de hábitos. Son conductas estables y frecuentes que el alumno ejecuta para lograr aprendizaje en las distintas asignaturas que se le presentan en el medio académico. Ejemplos de hábitos de estudio son leer el cuaderno todos los días o llegar puntualmente a clases. Hay hábitos en todo orden de cosas en la vida, pero particularmente en el estudio, esos son buenos ejemplos de hábitos. Luego tenemos la escala de habilidades, que son un amplio conjunto de destrezas necesarias para la asimilación de contenidos curriculares, tanto conceptuales como instrumentales. Los contenidos conceptuales son todo lo que tiene que ver con conocimiento declarativo, definiciones, fechas, conceptos, teorías. Y los contenidos instrumentales son procedimientos,
tales como aprender a multiplicar fracciones, escribir un ensayo, etc. Entonces las habilidades son destrezas. Una destreza que es fundamental dentro de la universidad, por ejemplo, en la comprensión de lectura. Esta escala se aboca a ese tipo de destrezas. Luego tenemos la escala método. Esta escala se refiere a procedimientos específicos que el sujeto ejecuta para lograr sus objetivos de aprendizaje y se diferencian de los hábitos en que estas son conductas que requieren ser aprendidas y que requieren esfuerzo. Por ejemplo, cuando uno quiere memorizar un conjunto de elementos, uno puede recurrir al método de las rimas, que es generar oraciones que rimen entre sí, y la sonoridad de las rimas sirve como clave de recuperación. O bien, para aprender ese mismo conjunto de elementos, uno puede utilizar el método de los vínculos, es utilizar algún link, alguna forma de vincular un elemento con otro de tal manera que se genere una secuencia que uno no olvide. O también uno puede utilizar el método de las imágenes, es darle a cada elemento una característica visual particular. O también uno puede utilizar el método de la primera letra, que consiste en utilizar la inicial de cada palabra para formar luego una sigla. Esto también podría implicar no la primera letra, sino una primera parte de la palabra que menciona cada elemento. Por ejemplo, a algunos de ustedes les sonará en biología prometanatelo. ¿Qué es prometanatelo? Es una mnemotecnia que permite memorizar el orden de las fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. Prometanatelo. Esta mnemotecnia, otras mnemotecnias y muchos otros recursos de este tipo son métodos de aprendizaje y a eso se refiere esta escala. En quinto lugar, tenemos el ambiente, que es el conjunto de condiciones, tanto físicas como sociales, que en el hogar del sujeto y en el centro educativo influyen en el individuo, propiciando o dificultando la dedicación al estudio. Es decir, se refiere a dónde estudia el sujeto, que puede ser un lugar físico o distintos lugares. Y se refiere, como dice la definición, a lo concreto, el mobiliario que tiene el sujeto, la iluminación, y también a el entorno social que rodea al sujeto cuando estudia, la familia, el grupo de amigos, etc. Por ejemplo, si un sujeto vive en una pensión en donde se carretea todo el día y por lo tanto no hay silencio y no hay iluminación natural, se le va a dificultar más el estudio. Pero en cambio, si vive en un lugar silencioso, amplio y donde tiene todo un mobiliario que le permite estar ordenado, va a ser mucho más fácil que estudie. En el fondo, el ambiente es la función de factores disposicionales del medio, o lo que es lo mismo, cómo los factores del entorno disposicionan hacia el estudio o no. En sexto lugar, tenemos la escala de preparación y rendimiento de evaluaciones. Y esto hace referencia a una serie de conductas y operaciones que el sujeto ejecuta para preparar y enfrentar las instancias de evaluación de las distintas asignaturas. Y se diferencia de la escala anterior de método en que esto no hace referencia al estudio cotidiano, sino que al estudio excepcional cuando se avecina una evaluación. Porque todos sabemos que cuando viene una prueba, especialmente una prueba difícil, que engloba mucha materia, o donde uno necesita nota, uno hace cosas especiales. Estas cosas especiales son, por ejemplo, repasar en el camino antes de llegar a la prueba. O, por ejemplo, para algunas personas, para mantenerse activados, es esencial comer chocolate durante la prueba, de tal manera de obtener el azúcar que uno lo mantenga atento. O también hay cosas que uno puede hacer después de la evaluación, después de la prueba, o principalmente de la prueba, como por ejemplo conversar con los compañeros acerca de la prueba, ¿cierto? Porque algunas personas, una vez que salen de la prueba, comentan las respuestas y revisan sus errores
porque no pueden cambiar lo que pusieron en la prueba. Pero esa retroalimentación sí les sirve para enfrentar de mejor manera la siguiente evaluación. Esos son ejemplos. Ahora bien, ¿cómo se interpretan las escalas del BAMAE? Una vez que haya respondido las escalas del BAMAE, se tabularán las respuestas. Es decir, se ordenarán. A cada respuesta se le asigna un valor, lo cual resulta en un puntaje por escala. Es decir, dado que respondes 6 escalas, tendrás 6 puntajes. Estos puntajes están representados como percentiles. Y acá va a ser importante explicar qué son los percentiles. Para explicarlo, necesito referirme a cómo se distribuyen normalmente los datos. Si ustedes hacen una medición, recopilan datos numéricos de cualquier cosa, típicamente cada dato tiene un valor, es decir, un número. Y esos números nosotros los podemos ordenar en un plano bidimensional, donde en el eje X tenemos justamente los valores y en el eje Y la frecuencia, es decir, cuánto se repite ese valor. Por ejemplo, si ustedes salen a contar colores de autos en un día, ustedes podrían contar 50 autos azules, 82 autos rojos. 50 es la frecuencia de azul, 82 es la frecuencia de rojo. Si ustedes ordenan esos datos, típicamente ustedes van a encontrar una curva como esta, donde se observa que los valores más extremos, los más bajos o los más altos, son los menos frecuentes. Lo más frecuente típicamente es el promedio, que está simbolizado con esa X con un sombrero encima, con un guión encima. Ese es el símbolo de la media o promedio. Y si se dan cuenta, el promedio, que es lo que resume la distribución de los datos, tiende a ser lo más frecuente. Para entenderlo mejor, podemos pensar en una característica que se da de manera natural en el ser humano. Es la estatura. Acá nosotros tenemos una fotografía sacada en los años 70 en una universidad norteamericana, y eso de los años 70 explica el porqué de las ropas de peinados tan llamativos de estas personas que están acá. Y es que se les pidió que se ordenaran de manera espontánea por estatura. Cada una dio su estatura y se ubicó en la fila correspondiente. Esas filas nosotros las vemos como columnas, dispuestas hacia atrás, o en este plano bidimensional hacia arriba. E inmediatamente nos damos cuenta de que hay solamente dos personas que medían 156 centímetros. Una persona que medía 177 centímetros, que son los extremos de este grupo. Lo más común, lo más frecuente en esta muestra fueron personas que medían 163 centímetros. Están ordenados de esa manera y si nosotros dibujamos una curva que está ahí en esa línea roja, nos vamos a dar cuenta de que adopta esa forma de distribución normal, quizá más ancha, pero técnicamente es la misma curva. En el eje X entonces está la estatura en centímetros, que son los valores, y en el eje Y está el número de individuos, que es la frecuencia. Se nota cómo los valores extremos son menos frecuentes y el promedio es más frecuente. Otro ejemplo muy útil lo da el azar. Si ustedes toman dos dados y los arrojan una y otra vez y van registrando los resultados que obtienen, lo más probable es que obtengan algo como lo que está representado en el gráfico que tienen al frente. Si se dan cuenta, los valores 2 y 12 son los más raros. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que a ustedes justo les aparezcan dos unos o dos 6. Las probabilidades de que eso ocurra son menores. Lo más probable es que les den combinaciones que les den valores de 6, 7 u 8. Y ustedes mismos pueden hacer la prueba. Eso es lo hermoso de este ejemplo. Pueden ir, tomar dos dados y arrojarlos una y otra vez
hasta que den con una distribución similar. No va a ser quizás exactamente la misma. Quizás para ustedes el promedio va a ser 6 o va a ser 8, pero es virtualmente imposible que para alguien, después de varias secuencias de lanzamiento, lo más frecuente sean los 12. Así que por favor pongan pausa y vayan a buscar los dados y compruébenlo por ustedes mismos o ustedes mismas. Y si no tienen dados y no pueden salir porque el mundo está lleno de coronavirus, no se preocupen porque ustedes pueden ir a una página web de dados virtuales o descargar una aplicación de dados virtuales y hacer la prueba. Bueno, ahora que ya entendemos qué es la distribución normal, podemos volver a la diapositiva anterior y referirnos a los percentiles, que son una técnica en donde los datos de la distribución normal se reemplazan por valores entre 0, como aparece en la esquina inferior izquierda del gráfico, o 100, como aparece en el otro extremo del eje X. En el ejemplo de la estatura, el valor 156 corresponde al 1 y el valor 177 corresponde al 100. Si alguien llega con un valor, se le asigna inmediatamente un número entre 0 y 100 que corresponde a esta distribución. Por ejemplo, si llegara alguien que mide 151 centímetros, inmediatamente se le asigna el 1, porque eso significa que está por debajo de todos los demás valores. Es decir, una persona que mide 151 centímetros es más baja que el 99% de la muestra. Y esta mujer que medía 177 centímetros corresponde al 100, porque está por sobre el 99% del resto de los valores. El promedio se reemplaza típicamente por 50. Es decir, si alguien tiene un 50 en una distribución de percentiles, se entiende que está por sobre el 49% de los valores de la muestra. O sea, básicamente los percentiles son una técnica en donde los valores de la distribución normal van de 0 a 100. Ahora, el BAMAE 100 significa que estás por sobre el 99% de los sujetos que conformaron la muestra. Es decir, tu puntaje sería el mejor posible. 1 significa que estás por debajo del 99% de los sujetos que conformaron la muestra. Es decir, tu puntaje es el más bajo que hay. Y bien, ese es el BAMAE, que es el instrumento que ustedes deben responder. Así que muchas gracias por vuestra atención y ustedes saben que si tienen alguna duda o consulta nos pueden contactar a través del aula virtual.